Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El vino tinto se deslizó por el mantel blanco como sangre sobre nieve, manchando la porcelana fina de Limoges, que había sido regalo de bodas de la abuela de Rodrigo. Esa vajilla que Patricia había cuidado durante 23 años, como si fuera un tesoro sagrado, lavándola a mano después de cada cena importante, guardándola en el armario con papel de seda entre cada plato. Los invitados dejaron de reír. Por un momento eterno, suspendido en el tiempo como una fotografía que captura el instante exacto en que todo cambia para siempre, en aquel comedor iluminado por la araña de cristal austriaco que Patricia había elegido hacía 18 años, en un viaje a Viena que Rodrigo había pasado revisando su teléfono, en lugar de recorrer la ciudad con ella, reinó un silencio tan denso, tan absoluto, tan pesado, que ella pudo escuchar el latido furioso de su propio corazón, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, que finalmente comprende que la puerta de la jaula ha estado abierta todo este tiempo, y solo necesitaba el coraje para volar. Su mano aún sostenía la copa vacía de cristal de Bohemia, suspendida en el aire como una sentencia pronunciada después de un juicio demasiado largo, mientras los ojos de 23 personas se clavaban en ella con expresiones que iban desde el shock más absoluto hasta la fascinación mórbida de quien presencia un accidente en cámara lenta. Pero esta vez, por primera vez en 23 años de matrimonio, que habían sido más una sentencia de prisión que una unión de amor, no había vergüenza en su mirada verde oliva. Esta vez, algo dentro de ella se había roto definitivamente, como una presa que finalmente cede ante la presión acumulada durante décadas, y el sonido de esa ruptura resonaba en sus oídos con la claridad cristalina de una campana que anuncia no un final, sino un comienzo. «¿Qué haces, mujer?». La voz de Rodrigo sonaba incrédula, casi divertida, con ese tono condescendiente que usaba cuando hablaba con ella delante de otros, como si fuera una niña traviesa que había hecho algo inesperado, pero fundamentalmente inofensivo, como si esto fuera otra de esas anécdotas graciosas que contaría después en su consultorio a sus colegas mientras se burlaban juntos de sus esposas tontas. «¿Te volviste loca? ¿Ahora vas a comportarte como una histérica?». Patricia dejó la copa sobre la mesa con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Ese control preciso y deliberado que había perfeccionado durante 47 años de vida. 47 años de ser la hija perfecta que nunca causaba problemas. La esposa perfecta que siempre estaba disponible y sonriente. La madre perfecta que sacrificaba sus propios sueños por el bienestar de sus hijos. La profesional impecable que nunca mostraba debilidad, que sonreía incluso cuando le clavaban cuchillos por la espalda y le decían que era por su propio bien, que era para ayudarla a crecer, que debía ser más fuerte. Algo había cambiado aquella noche, algo profundo e irreversible, en medio de aquel aniversario de bodas número 23, que su esposo había organizado no para celebrar el amor que supuestamente compartían, sino para humillarla una vez más frente a todo aquel que importaba en sus vidas, frente a la familia que la juzgaba, frente a los amigos que susurraban a sus espaldas, frente a sus propios hijos, que merecían ver a su madre defender su dignidad. Todo había comenzado 5 horas antes, cuando el sol de la tarde aún entraba por las ventanas de la cocina, pintando todo de un naranja dorado, que le recordaba a Patricia los atardeceres de su infancia en el pueblo, cuando la vida era simple, y el futuro parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Había estado de pie frente a la estufa durante casi 3 horas, preparando el mole poblano que le había tomado 2 días completar. 2 días enteros, midiendo cada especia con la precisión obsesiva que le había enseñado su madre, aquella mujer de manos ásperas y corazón de acero, que había criado sola a 4 hijos después de que su padre los abandonara por una mujer más joven. Una historia que ahora resonaba en la vida de Patricia con una ironía tan amarga que le dolía hasta los huesos. Su madre le había enseñado cada secreto de aquel mole, el punto exacto en que los chiles debían tostarse sin quemarse, la cantidad precisa de chocolate que debía añadirse para equilibrar el picante, la paciencia necesaria para revolver durante horas hasta que la salsa alcanzara la consistencia perfecta, como seda líquida. «Mija», le había dicho su madre en su lecho de muerte, hace ya 7 años,
agarrando la mano de Patricia con una fuerza que parecía imposible en alguien tan frágil, sus ojos hundidos pero aún brillantes, con esa determinación que nunca la había abandonado. Una mujer se hace respetar, no por su belleza, que se desvanece, no por su juventud, que se va, no por su cocina, aunque la gente comerá y olvidará. Una mujer se hace respetar por su dignidad, por no permitir que nadie, escúchame bien, nadie, la haga sentir menos de lo que es. ¿Me oyes? Nunca te dejes pisotear, ni por amor, ni por miedo, ni por costumbre. Prométemelo. Patricia le había prometido. Le había prometido con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras su madre moría lentamente en esa cama de hospital, que olía a desinfectante y desesperanza. Pero no había cumplido esa promesa. Durante 7 años, había dejado que Rodrigo la pisoteara, la humillara, la convirtiera en una sombra de la mujer que su madre había criado para ser fuerte e inquebrantable. Qué ironía tan amarga, tan cruel. Rodrigo nunca la había respetado, ni por su mole que había ganado 3 menciones de honor en concursos gastronómicos regionales, ni por los 21 años que llevaba dirigiendo Elegancia Patricia, la boutique más exitosa del barrio que había construido desde cero con sus propias manos, su visión, su determinación implacable, trabajando hasta la madrugada cuando sus hijos dormían, luchando por cada cliente, por cada venta, por cada peso que ganaba con su propio sudor, ni por haber criado prácticamente sola a sus 2 hijos, mientras él trabajaba hasta tarde, en su consultorio, o en donde fuera que realmente estuviera todas esas noches en que ella esperaba despierta, mirando el techo, inventando excusas para él en su propia mente, porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. «Mamá, ¿estás bien?» Sofía, su hija mayor de 25 años, le había tocado el brazo con esa suavidad preocupada que Patricia reconocía demasiado bien, porque era la misma con la que ella había tocado a su propia madre cuando empezó a ver las grietas, cuando empezó a darse cuenta de que las personas que amamos también sufren en silencio. «Te ves pálida, muy pálida. ¿Quieres que termine yo aquí? Puedo hacerlo, de verdad. Estoy perfecta». «Mi amor», había mentido Patricia, girándose para abrazar a su hija, inhalando el aroma de su perfume francés y preguntándose cuántas veces más tendría que mentirle, cuántas veces más tendría que fingir que todo estaba bien cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes. Cuántas veces más podría sostener esa máscara de felicidad que se había vuelto tan pesada que apenas podía mantenerla en su lugar. «Es solo el calor de la cocina, ya sabes. Ya sabes cómo me pongo cuando preparo comidas grandes. Me emociono demasiado y olvido cuidarme». Pero no estaba perfecta. No lo había estado en mucho tiempo, aunque se había vuelto experta en fingirlo. Llevaba 3 semanas sin estarlo. Exactamente 21 días desde aquella tarde de jueves en que Verónica, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad, cuando ambas tenían 20 años, y creían que el mundo era suyo para conquistarlo, que podían ser lo que quisieran, hacer lo que soñaran. Había aparecido en la boutique con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos de alguien que ha llorado durante horas. Verónica, la psicóloga bohemia con su consultorio decorado con plantas y cuadros abstractos, que se había divorciado 2 veces porque decía que el matrimonio era una institución obsoleta diseñada para oprimir a las mujeres, que nunca se callaba nada por incómodo que fuera, que había sido testigo silenciosa y a veces no tan silenciosa de cada humillación que Patricia había sufrido, de cada «es que así es Rodrigo, ya lo conoces, no lo hace con mala intención», de cada excusa patética que Patricia se inventaba para justificar lo injustificable, para darle sentido al sinsentido. «Necesito que veas algo», le había dicho Verónica aquel día horrible, cerrando la puerta de la oficina de Patricia con tanto cuidado como si estuviera sellando una tumba, extendiendo su teléfono con manos que temblaban visiblemente, sus uñas pintadas de rojo oscuro, brillando bajo la luz fluorescente de la oficina. «He estado debatiendo si mostrarte esto durante 3 días. 3 malditos días sin dormir, Patricia. 3 días dándole vueltas, preguntándome si tengo derecho a destrozarte el mundo, si es mejor la ignorancia, si debería protegerte o liberarte. Pero necesitas saberlo.
Ya no puedo seguir siendo cómplice de esto. Ya no puedo verte sonreír y fingir que todo está bien cuando los dos sabemos que estás muriendo por dentro. Las fotografías habían sido como puñaladas al corazón, cada una más profunda que la anterior. 1, 2, 5, 12 imágenes de alta resolución de Rodrigo en Il Giardino, ese restaurante italiano del centro con manteles blancos y velas en cada mesa, ese lugar caro y romántico al que nunca llevaba a Patricia porque decía que era demasiado pretencioso, demasiado ostentoso, que él prefería lugares más auténticos y menos escenográficos. Mentiras, todo mentiras. Su mano acariciando el rostro de una mujer joven que no podía tener más de 30 años, tal vez menos, rubia oxigenada con mechas que brillaban bajo la luz de las velas, con ese tipo de belleza artificial y ostentosa que él siempre criticaba en público cuando veían telenovelas juntos, llamándola vulgar y desesperada, diciéndole a Patricia que él apreciaba la belleza natural, la elegancia discreta, la clase verdadera. Más mentiras. Risas compartidas sobre copas de vino que brillaban como rubíes líquidos, sus dedos entrelazados sobre la mesa en un gesto tan íntimo que dolía mirarlo. Un beso en la mejilla de ella que era demasiado cercano, demasiado íntimo, demasiado familiar, como algo que se hace no por primera vez, sino después de muchas repeticiones. Y la fecha de las fotos, marcada automáticamente por el teléfono. Martes de la semana anterior, 11 de septiembre. La misma noche en que supuestamente había tenido una emergencia con un paciente que necesitaba una cirugía urgente de apendicitis, en que había llamado a Patricia a las 7 de la tarde con voz preocupada, diciéndole que no lo esperara para cenar, que podía tardar hasta medianoche. La misma noche en que Patricia había cenado sola frente al televisor encendido en un canal de noticias que no veía realmente, mirando un plato de pasta que se enfriaba mientras ella esperaba, viendo una película que no recordaba porque había pasado todo el tiempo mirando su teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje de actualización que nunca llegó, enviando mensajes que él no contestaba. ¿Cómo va todo? ¿Necesitas que te lleve algo? Te amo. Cuídate. ¿Cuánto tiempo? Había preguntado Patricia con voz que apenas reconocía como propia, tan delgada y frágil como cristal a punto de quebrarse, y su voz le había sonado extraña, hueca, como si viniera de muy lejos o de muy hondo, de un lugar dentro de ella que había estado dormido durante demasiado tiempo, anestesiado por la rutina y el miedo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto, Vero? Verónica había tragado saliva con dificultad, sus ojos brillando con lágrimas de rabia impotente que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Lágrimas por su amiga, lágrimas de frustración por no haber actuado antes, lágrimas de culpa por ser la mensajera de esta devastación. Las fotos son de hace una semana, Patricia. Pero no es solo eso, es peor, mucho peor de lo que pensaba, había dicho Verónica, sentándose pesadamente en la silla frente al escritorio de Patricia, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Mi prima Lucía, ¿la recuerdas? Trabaja como sommelier en ese restaurante. Me llamó porque no podía quedarse callada más tiempo. Me dijo que los ha visto allí al menos 6 o 7 veces en los últimos 4 meses, Patricia. 4 meses. Siempre los jueves por la noche. Siempre la misma mesa junto a la ventana. Siempre el mismo vino. Siempre las mismas risas. Lucía dice que todo el personal ya los conoce, que hacen bromas sobre ellos, que los llaman los tortolitos del jueves. Es una rutina, una maldita rutina establecida. Los jueves. El día sagrado que Rodrigo decía que tenía reuniones del consejo médico del hospital que duraban hasta tarde. Reuniones tan importantes que no podía perderse ni una sola. Las mismas reuniones que supuestamente discutían políticas hospitalarias cruciales, presupuestos, protocolos nuevos. Patricia había sentido cómo algo se desgarraba dentro de su pecho, no con el dolor agudo de una herida reciente, sino con ese dolor sordo, profundo y terrible de algo que se ha estado pudriendo durante mucho tiempo, carcomido por dentro, hasta que finalmente colapsa sobre sí mismo convertido en polvo y cenizas. ¿Quién es ella?, había susurrado Patricia, aunque una parte de ella no quería saber, prefería la ignorancia. El no saber le daba una negación plausible, una forma de seguir viviendo en la mentira. Se llama Daniela Vargas.
Trabaja como recepcionista en el Hospital San Rafael, en el turno de la tarde. Tiene 29 años recién cumplidos. Patricia, 29. Es divorciada, sin hijos. Lucía dice que a veces hablan de ti, que Rodrigo le dice que eres una buena mujer, pero que el matrimonio se ha vuelto aburrido. Esa fue la palabra que usó. Aburrido. 29 años. La misma edad que tenía Patricia cuando dio a luz a Mateo, su hijo menor, cuando todavía se despertaba 3 veces cada noche para amamantarlo mientras Rodrigo dormía profundamente porque tenía cirugías importantes al día siguiente. La edad en que todavía creía que el amor era suficiente para sostener un matrimonio, que la dedicación incondicional sería recompensada con lealtad y respeto, que ser buena esposa significaba algo más que ser conveniente, disponible, invisible. La edad en que todavía tenía sueños propios que había enterrado poco a poco para criar a sus hijos, para apoyar la carrera de su esposo, para mantener unida una familia que ahora descubría que tal vez nunca había estado realmente unida. Lo sé, había dicho finalmente Patricia. Sé que tengo que hacer algo. Lo sé, pero saberlo y hacer algo al respecto eran 2 universos completamente diferentes. Patricia había guardado el secreto como había guardado tantos otros a lo largo de los años. Lo había sepultado bajo capas de rutina diaria, de obligaciones familiares, de trabajo en la boutique que se había convertido en su refugio y su prisión a la vez. Hasta aquella noche. Hasta que Rodrigo decidió que no era suficiente con traicionarla en privado, en la oscuridad de los jueves nocturnos y las mentiras matutinas. No. Esta vez había decidido humillarla públicamente, frente a su familia, frente a sus hijos, frente a todo el mundo que les conocía. La cena había transcurrido con una normalidad tensa, artificial. Los cuñados de Patricia, Jorge y Marcela, siempre tan obsequiosos con Rodrigo, colgados de cada palabra que salía de su boca como si fueran perlas de sabiduría. Sus hijos, Sofía y Mateo de 22 años, intentando mantener conversaciones superficiales sobre sus estudios y trabajos, lanzándole a Patricia miradas preocupadas que ella desviaba con sonrisas ensayadas. La madre de Rodrigo, doña Cecilia, esa mujer amargada que nunca había creído que Patricia fuera suficientemente buena para su hijo precioso, criticando con sutileza envenenada el aderezo de la ensalada, la textura del arroz, la temperatura del mole. Y Patricia había sonreído, había servido vino, había rellenado platos, había sido la anfitriona impecable que todos esperaban, mientras algo oscuro y poderoso crecía dentro de su pecho. Y entonces había llegado el momento de los brindis, el momento en que todo se derrumbó. «Por mi esposa», había dicho Rodrigo, levantando su copa de cristal con una sonrisa que Patricia conocía demasiado bien, esa sonrisa de suficiencia que usaba cuando estaba a punto de hacer un comentario que él consideraba ingenioso, pero que era simplemente cruel. La mujer que ha soportado 23 años conmigo, 23 años de matrimonio, lo cual en estos tiempos es prácticamente un milagro, ¿no creen? Algunas risas nerviosas habían recorrido la mesa. Patricia había mantenido su sonrisa congelada. Aunque últimamente, había continuado Rodrigo, tomando un sorbo de su vino como si estuviera saboreando no solo la bebida, sino el momento mismo. Está tan ocupada con su tiendita que apenas tenemos tiempo juntos. Pero bueno, todos necesitamos nuestros pasatiempos, ¿verdad? Algo que nos haga sentir importantes. Lo sé, había dicho finalmente Patricia, después de lo que pareció una eternidad de silencio entre ella y Verónica. Sé que tengo que hacer algo. Lo sé, Vero. Lo he sabido durante años, probablemente. Pero saber algo y tener el coraje de actuar son 2 universos completamente diferentes, ¿verdad? Es como estar parada al borde de un precipicio, sabiendo que tienes que saltar pero tus piernas no responden. Pero saberlo y hacer algo al respecto eran efectivamente 2 universos completamente diferentes, separados por un abismo de miedo, de costumbre, de ¿qué dirán?, de preocupación por los hijos, aunque ya fueran adultos, y no necesitaran que ella sacrificara su dignidad para mantener una fachada de familia perfecta, de terror a estar sola después de 23 años de definirse a sí misma como la esposa de Rodrigo, y no simplemente como Patricia.
Patricia había guardado el secreto como había guardado tantos otros a lo largo de los años. Había aprendido a ser una tumba de secretos vergonzosos y dolorosos. Lo había sepultado bajo capas y capas de rutina diaria, de obligaciones familiares interminables, de trabajo en la boutique, que se había convertido en su refugio y su prisión a la vez, el único lugar donde era Patricia Morales, dueña y directora creativa, y no la señora de Hernández. Hasta aquella noche, hasta que Rodrigo, en su arrogancia infinita y su crueldad casual que había perfeccionado durante 2 décadas, decidió que no era suficiente con traicionarla en privado, en la oscuridad de los jueves nocturnos y las mentiras matutinas que ella tragaba como píldoras amargas con un vaso de agua. No, esta vez había decidido humillarla públicamente, frente a su familia que la juzgaba constantemente por no ser lo suficientemente elegante o refinada, frente a sus hijos, que merecían ver a su madre con respeto y dignidad, frente a todo el mundo que les conocía y que susurraba a sus espaldas sobre la pobre Patricia, que se había dejado envejecer mientras su marido seguía siendo apuesto y exitoso. La cena había transcurrido con una normalidad tensa y artificial, como una obra de teatro mal actuada, donde todos conocen sus líneas pero nadie cree realmente en ellas, donde los actores simplemente repiten movimientos ensayados hasta el cansancio. Cuñados de Patricia, Jorge con su barriga de cerveza y Marcela con sus uñas perfectamente manicuradas, siempre tan obsequiosos con Rodrigo porque él era el médico exitoso de la familia, el que había llegado lejos, según los estándares familiares, colgados de cada palabra que salía de su boca como si fueran perlas de sabiduría divina, cuando en realidad eran solo las opiniones mediocres de un hombre mediocre con un título médico que usaba como escudo para su mediocridad moral. Sus hijos, Sofía con su vestido azul que Patricia le había ayudado a elegir, y Mateo de 22 años con su corbata ligeramente torcida, ambos estudiando en la universidad gracias al dinero que Patricia ganaba en su boutique, porque Rodrigo decía que los fondos del consultorio estaban comprometidos en inversiones que nunca se materializaban, intentando mantener conversaciones superficiales sobre sus estudios de arquitectura y derecho, sus trabajos de medio tiempo que les enseñaban responsabilidad, sus planes para el futuro que incluían maestrías y viajes, lanzándole a Patricia miradas preocupadas cada vez más frecuentes que ella desviaba con sonrisas ensayadas hasta la perfección, con esa máscara de felicidad que se había puesto tantas veces que ya no sabía dónde terminaba la máscara y dónde comenzaba su verdadero rostro devastado. La madre de Rodrigo, doña Cecilia, esa mujer amargada de 73 años, que vestía siempre de negro como si estuviera en luto perpetuo por una vida que no había resultado como esperaba, que nunca había perdonado a Patricia por no venir de una familia con dinero antiguo, por no tener apellidos que sonaran bien en los círculos sociales que ella frecuentaba, por ser simplemente una muchacha trabajadora del pueblo que había tenido la audacia incomprensible de enamorar a su hijo precioso, su doctor exitoso, su orgullo y alegría, el único logro de su vida que podía mencionar sin vergüenza. Durante toda la cena, doña Cecilia había estado criticando con esa sutileza envenenada que había perfeccionado durante décadas de matrimonio infeliz, que el aderezo de la ensalada tenía demasiado vinagre y enmascaraba el sabor de las verduras frescas, que la textura del arroz estaba un poco seca y se pegaba al paladar, que el mole, aunque admitía reluctantemente que estaba pasable para alguien sin entrenamiento formal, no tenía el mismo sabor profundo y complejo que el que hacía su difunta suegra, la abuela paterna de Rodrigo, esa santa mujer que sí sabía cocinar de verdad porque había estudiado en París, no como Patricia que había aprendido en la cocina de su humilde madre. Y Patricia había sonreído con una paciencia que venía de años de práctica, había asentido con gestos pequeños y controlados, había murmurado disculpas por imperfecciones imaginarias creadas por la malicia de doña Cecilia, había servido más vino Malbec con manos que apenas temblaban visible aunque por dentro sentía como si estuviera desmoronándose. Había rellenado platos vacíos antes de que alguien tuviera que pedir. Había sido la anfitriona impecable que todos esperaban que fuera, mientras algo oscuro y poderoso crecía dentro de su pecho, como una tormenta que se acumula en el horizonte, invisible todavía para los demás, pero inevitable.
cargada de electricidad y furia contenida. Los platos principales habían sido retirados a la cocina con eficiencia silenciosa. El postre, un pastel de 3 leches que Patricia había horneado ella misma a las 5 de la mañana, siguiendo la receta manuscrita de su madre, que guardaba en una caja de lata junto con fotografías viejas, esperaba en la cocina con sus 3 capas esponjosas empapadas en leche evaporada, leche condensada y crema, decorado con merengue que Patricia había batido a mano durante 20 minutos, hasta que sus brazos dolían. Y entonces había llegado el momento de los brindis, ese momento ritual que Rodrigo siempre disfrutaba como un actor disfruta su momento en el escenario, porque le daba una audiencia cautiva y obligada a escuchar para sus discursos llenos de falsa humildad y crueldad, disfrazada de humor autocrítico. El momento en que todo se derrumbó como un castillo construido sobre arena mojada, incapaz de resistir una ola más. «Por mi esposa», había dicho Rodrigo, poniéndose de pie con su copa de cristal llena hasta el borde de vino tinto Cabernet en alto, con una sonrisa que Patricia conocía demasiado bien después de 23 años de matrimonio. 23 años de descifrar cada expresión de su rostro, esa sonrisa de suficiencia y superioridad mal disimulada que usaba cuando estaba a punto de hacer un comentario que él consideraba ingenioso y encantador, que le haría parecer gracioso y humilde frente a los demás, pero que era simplemente cruel, cortante como un cuchillo afilado, diseñado para herir mientras mantenía la apariencia superficial de afecto conyugal. La mujer que ha soportado 23 años conmigo, 23 años de matrimonio, lo cual en estos tiempos modernos de Tinder y divorcios express es prácticamente un milagro digno de reconocimiento eclesiástico. ¿No creen ustedes? Cuando la gente se divorcia por cualquier tontería insignificante, por cualquier inconveniencia pequeña, por simple aburrimiento, o porque encontraron a alguien más interesante. Pero aquí estamos nosotros, Patricia y yo, 2 personas maduras y responsables, demostrando que el matrimonio tradicional todavía funciona cuando hay compromiso de verdad. Algunas risas nerviosas habían recorrido la mesa como un escalofrío colectivo, risas incómodas que sonaban forzadas incluso para quienes las producían. Patricia había mantenido su sonrisa congelada en su lugar como una máscara de porcelana agrietada, esa sonrisa que había practicado frente al espejo del baño tantas veces que sus músculos faciales la producían automáticamente sin necesidad de sentimiento real o voluntad consciente detrás, una respuesta pavloviana al dolor público. Aunque debo decir con toda honestidad, había continuado Rodrigo, y su voz había adquirido ese tono confidencial que usaba cuando estaba a punto de compartir algo que consideraba una verdad universal, tomando un sorbo largo y deliberado de su vino, como si estuviera saboreando no solo la bebida costosa, sino el momento mismo, el poder absoluto de tener a todos mirándolo con atención, escuchándolo con interés fingido o real, esperando sus próximas palabras como si fueran importantes, que últimamente, en los últimos meses diría yo, mi querida esposa está tan intensamente ocupada con su tiendita de ropa que apenas tenemos tiempo de calidad juntos como pareja. Se levanta antes del amanecer para ir al mercado, se acuesta pasada la medianoche revisando cuentas y inventarios, siempre pensando en proveedores y clientes exigentes y ventas, y cómo competir con las boutiques más grandes. Pero bueno, supongo que todos necesitamos nuestros pasatiempos que nos mantengan entretenidos, ¿verdad? Algo que nos haga sentir importantes, realizadas, útiles, especialmente cuando llegamos a cierta edad en la vida y los hijos ya no nos necesitan tanto como antes y el nido está quedando vacío. Las risas habían sido como agujas largas y filosas clavándose en su piel, en su dignidad, en todo lo que ella había construido con sus propias manos callosas y sangrantes. Tiendita de ropa. Pasatiempos que nos mantengan entretenidos. Así había llamado, con ese diminutivo despectivo que reducía décadas de trabajo, al negocio que Patricia había construido literalmente desde cero hacía 21 años, cuando Mateo todavía usaba pañales y ella trabajaba desde el pequeño cuarto de servicio de la casa, diseñando y cosiendo ropa para vender inicialmente en mercados locales los fines de semana, trabajando 16 horas diarias durante los primeros 5 años sin descanso, durmiendo 4 horas por noche si tenía suerte, sacrificando todo, sus sueños de estudiar diseño en el extranjero, su tiempo con sus hijos pequeños,
su salud física y mental, para construir algo propio, algo que llevara su nombre, algo que nadie pudiera quitarle. El negocio que ahora, irónicamente, generaba casi el doble de ingresos netos que su consultorio médico privado que él tanto presumía, el negocio que había pagado la costosa universidad privada de sus 2 hijos, con sus colegiaturas exorbitantes, porque los gastos imprevistos ineludibles de Rodrigo, que ahora Patricia entendía con claridad dolorosa, que probablemente incluían cenas románticas caras con Daniela, regalos para mantenerla contenta, tal vez hasta un departamento secreto, siempre dejaban las cuentas bancarias familiares compartidas peligrosamente vacías, justo cuando los pagos escolares vencían. Algunos invitados habían intercambiado miradas genuinamente incómodas, conscientes de que algo no estaba bien, de que esta broma había cruzado una línea invisible pero importante. Pero la mayoría había reído porque siempre reían con Rodrigo, siempre seguían su guía. Siempre. Era más fácil, más seguro, más cómodo reír y seguir la corriente que cuestionar, que defender lo correcto, que arriesgarse al conflicto. Y debo confesar algo más, ya que estamos todos reunidos en familia y entre amigos cercanos. Había continuado él, animado por las risas como un actor mediocre que siente la aprobación tibia de su audiencia y decide llevar su actuación más lejos, más allá del buen gusto. Y Patricia había visto con claridad escalofriante ese brillo peligroso y familiar en sus ojos color avellana que conocía tan íntimamente bien. Ese brillo que aparecía cuando estaba a punto de cruzar una línea invisible de decencia, de ir demasiado lejos incluso para sus propios estándares usualmente bajos, de lastimar no por accidente o torpeza, sino deliberadamente, conscientemente, solo porque podía hacerlo, porque sabía que ella no diría nada, que nunca había dicho nada antes. A veces, especialmente tarde en la noche cuando no puedo dormir y miro el techo del dormitorio en la oscuridad, me pongo a pensar en caminos no tomados, en cómo sería mi vida si hubiera elegido diferente allá en mi juventud, cuando todavía tenía todas las opciones del mundo frente a mí. Si hubiera conocido a alguien más joven, cuando todavía tenía tiempo de disfrutar la vida de verdad, sin responsabilidades agobiantes. ¿Saben a qué me refiero? Alguien con energía vital, con ganas de vivir intensamente, de salir a bailar hasta el amanecer, de viajar espontáneamente sin planear cada detalle, de hacer el amor apasionadamente sin quejarse constantemente de cansancio, o jaquecas, o dolor de espalda, sin todas las complicaciones inevitables que trae la edad avanzada, sin las quejas constantes sobre achaques y dolores, sin el cansancio eterno que impregna todo, sin las arrugas profundas que aparecen, no importa cuánta crema costosa uses o cuántos tratamientos faciales te hagas. La juventud tiene su encanto innegable, su belleza natural. ¿No es absolutamente cierto lo que digo? El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio anterior, denso y pegajoso y sofocante como brea negra caliente, incómodo de una manera que hacía que la gente moviera sus sillas y mirara sus platos como si repentinamente hubieran descubierto patrones fascinantes en la porcelana. Incluso Jorge, el hermano mayor de Rodrigo que siempre reía con sus chistes más crueles y despiadados y lo apoyaba ciegamente en todo sin cuestionar nada, había dejado de reír abruptamente y miraba su plato de postre vacío con súbita e inexplicable fascinación, como si los residuos de crema fueran el objeto más interesante del mundo. Sofía había abierto la boca como para decir algo contundente en defensa de su madre, que no merecía este trato. Sus ojos verdes brillando, con lágrimas de rabia e impotencia filial, pero ninguna palabra había logrado salir porque, ¿qué podía decir una hija de 25 años contra su padre en medio de una cena familiar, paralizada por el shock traumático de escuchar a su padre humillar tan públicamente y tan cruelmente a su madre frente a toda la familia reunida? Mateo había apretado los puños sobre la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto completamente blancos, como huesos descarnados, su mandíbula tensa con rabia contenida, sus ojos oscuros lanzando miradas asesinas a su padre, que éste ignoraba olímpicamente, demasiado absorto en su propio discurso. La madre de Rodrigo, doña Cecilia con su collar de perlas falsas y sus aires de grandeza decadente,
Había sonreído con satisfacción cruel y vindicativa apenas disimulada, como si esto fuera exactamente lo que había esperado escuchar toda la noche, toda la vida realmente. La confirmación largamente esperada de que Patricia nunca había sido suficientemente buena para su hijo doctor, para su precioso Rodrigo que merecía una princesa de alta sociedad y no una muchacha del pueblo con manos callosas de trabajar. Y Patricia había sentido en ese momento preciso cómo la sangre abandonaba su rostro dejándola fría y pálida como mármol blanco, cómo el aire se volvía denso e imposible de respirar adecuadamente en sus pulmones, que de repente parecían demasiado pequeños, cómo sus dedos se enfriaban alrededor de la copa de vino tinto hasta que ya no podía sentirlos realmente, como si sus manos pertenecieran a otra persona, a una Patricia diferente que todavía no había tomado la decisión que estaba a punto de tomar. Había sentido también algo más profundo y más terrible, una claridad cristalina, una certeza absoluta que cortaba a través de años de confusión y negación como un rayo de luz atravesando la niebla espesa. Este hombre que se burlaba de ella frente a su familia, que despreciaba su trabajo, que fantaseaba públicamente con reemplazarla por alguien más joven, este hombre ya no tenía poder sobre ella. Nunca lo había tenido realmente, excepto el poder que ella misma le había otorgado al quedarse, al perdonar, al fingir que todo estaba bien cuando nada lo estaba. Y entonces lo había visto con una claridad tan perfecta que parecía que el universo mismo hubiera conspirado para que lo viera en ese momento exacto, en ese instante preciso, cuando más lo necesitaba ver. Lo había visto tan claramente como si un reflector potente se hubiera encendido sobre la escena. La mano de Rodrigo descansando casualmente, casi negligentemente, sobre su teléfono móvil último modelo en la mesa junto a su copa de vino. La pantalla iluminada como un faro traicionero en la penumbra romántica del comedor con velas aromáticas, mostrando sin ningún pudor el inicio de una conversación de WhatsApp que él ni siquiera había tenido la decencia de ocultar completamente. Una conversación con un nombre que Patricia reconoció de inmediato, porque Verónica se lo había dicho hacía 3 semanas. Un nombre que ahora estaba grabado a fuego en su memoria para siempre. Daniela Vargas. Y debajo del nombre, visible para cualquiera que mirara, aunque solo Patricia parecía estar mirando en ese momento, porque todos los demás evitaban el contacto visual. Un mensaje recién enviado que brillaba con la obscenidad despiadada de su intimidad casual y confiada. ¿Ya terminaste con la cena? Te extraño mucho, mi amor. Ven pronto a mi depa. Te estoy esperando con tu vino favorito. En ese momento exacto, algo se había roto dentro de ella. No con el estruendo dramático de una explosión cinematográfica, sino con la claridad silenciosa y terrible y hermosa de un cristal fino que finalmente cede ante demasiada presión acumulada durante demasiado tiempo, demasiados años de silencio y sumisión, 23 años de presión constante e implacable, 23 años de pequeñas, crueldades diarias que se habían acumulado como gotas de veneno en un vaso, de humillaciones disfrazadas de bromas inofensivas, de traiciones perdonadas y convenientemente olvidadas y enterradas hasta que se habían acumulado como sedimento tóxico en el fondo de un río contaminado, esperando pacientemente el momento exacto, el instante preciso, para arrastrarlo todo en una corriente imparable. Patricia había levantado su copa despacio, con la precisión quirúrgica y la gracia deliberada de alguien que ha tomado una decisión fundamental e irreversible, y no va a desviarse de ella sin importar las consecuencias. Había mirado a su esposo directamente a los ojos color avellana, a esos ojos que una vez, hace una eternidad en su juventud ingenua, le habían parecido hermosos y profundos y llenos de promesas, y ahora solo le parecían vacíos, superficiales, ventanas que no daban a nada significativo. Y con un movimiento deliberado, controlado con precisión matemática, hermoso en su claridad absoluta de propósito y su simetría poética, había derramado todo el contenido líquido de la copa de cristal sobre la camisa blanca impecable de Rodrigo que tanto le gustaba porque decía que lo hacía ver distinguido, sobre su corbata italiana cara de seda que presumía había costado una fortuna, sobre su ego inflado como un globo de helio y su crueldad casual que había ejercido durante décadas sin consecuencias. Y ahora,
En medio del silencio atónito y absoluto que había caído sobre el comedor como una manta pesada de plomo, más profundo que cualquier silencio que hubiera existido antes en esa casa, Patricia se puso de pie con una elegancia natural y una dignidad recuperada que sorprendió incluso a ella misma. Sorprendió a la mujer que había sido y celebró a la mujer en que se estaba convirtiendo en ese preciso instante. Ya no temblaba como había temblado tantas veces antes ante su desaprobación. Ya no sentía ese nudo de ansiedad en el estómago que la había acompañado como un parásito durante tantos años cada vez que él llegaba a casa. Sentía algo completamente diferente, algo que no había sentido en décadas. Sentía poder, sentía claridad, sentía, finalmente después de tanto tiempo perdido, libertad verdadera. 23 años, dijo Patricia finalmente, y su voz sonó diferente, más firme, más clara de lo que había sonado en años, resonando en el silencio del comedor como una campana. 23 años aguantando tus humillaciones. 23 años escuchando cómo menosprecias mi trabajo, mi esfuerzo, mi vida entera. 23 años fingiendo que no veo tus mensajes con otras mujeres, que no huelo su perfume en tu ropa, que no noto cuando llegas tarde con excusas cada vez más ridículas. Rodrigo se había quedado inmóvil, el vino goteando de su camisa formando un charco oscuro en su regazo, su boca abierta en una expresión de shock genuino. Por primera vez en todo su matrimonio, no tenía palabras, no tenía un chiste cruel preparado, no tenía una manera de convertir la situación a su favor. «Mamá», comenzó Sofía, pero Patricia levantó una mano suavemente, pidiéndole silencio. Necesitaba decir esto. Necesitaba que todos escucharan lo que había callado durante demasiado tiempo. ¿Sabías que tu tiendita pagó la universidad de tus hijos?, continuó Patricia, mirando directamente a Rodrigo, sintiendo cómo cada palabra la hacía más fuerte, más completa. ¿Sabías que ese pasatiempo que tanto te divierte criticar paga la mitad de las cuentas de esta casa? Que gracias a ese negocio que construí con mis propias manos, sin tu ayuda, muchas veces a pesar de ti, tus hijos pudieron estudiar en universidades privadas mientras tú gastabas tu dinero en cenas románticas con Daniela? El nombre cayó como una bomba. Doña Cecilia dejó escapar un jadeo ahogado. Jorge y Marcela intercambiaron miradas incómodas. Los hijos de Patricia se pusieron rígidos, mirando a su padre con expresiones que mezclaban confusión y comenzaban a transformarse en comprensión dolorosa. «No sé de qué estás hablando», intentó Rodrigo, pero su voz sonaba débil, defensiva. Intentó limpiarse la camisa con la servilleta, pero solo logró esparcir más la mancha. Su control, su poder, se desvanecían con cada segundo que pasaba. «Estás inventando cosas, Patricia. Estás haciendo una escena ridícula por un comentario inocente». «¿Inocente?». Patricia sintió algo parecido a una risa subiendo por su garganta, pero no era alegría, era liberación. Llamar a mi negocio una tiendita, despreciar mi trabajo frente a toda nuestra familia, fantasear públicamente con reemplazarme por alguien más joven es un comentario inocente. Decirme frente a mis propios hijos que soy vieja, cansada, arrugada, que ya no sirvo. Se inclinó sobre la mesa, tomó el teléfono de Rodrigo antes de que él pudiera reaccionar. La pantalla seguía iluminada. La conversación con Daniela visible para quien quisiera verla. Patricia lo levantó para que todos pudieran ver. «¿Y esto también es inocente? Te extraño mucho, mi amor. Ven pronto a mi depa. Te estoy esperando con tu vino favorito». Daniela Vargas, 29 años, recepcionista del hospital. Tu compañera de los jueves por la noche durante los últimos 4 meses. Las reuniones del consejo médico que tanto te hacían sufrir. Sofía cubrió su boca con ambas manos, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Mateo se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. «Papá, es verdad». Su voz era apenas un susurro roto. Es complicado», tartamudeó Rodrigo, intentando ponerse de pie, pero sus piernas parecían haberse convertido en gelatina. «No es lo que parece. Estás malinterpretando todo». «¿Malinterpretando?». Patricia dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. «¿Qué parte estoy malinterpretando? ¿Exactamente? ¿La parte donde tienes una amante? ¿La parte donde me humillas públicamente?
¿O la parte donde gastas nuestro dinero en mantener tu aventura mientras yo trabajo 16 horas al día para pagar la educación de nuestros hijos? Verónica tenía razón, pensó Patricia. Tenía razón en cada palabra que le había dicho aquella tarde en la boutique. Había llegado el momento. No el mes que viene, no el año que viene, no cuando los hijos terminaran la universidad o cuando las circunstancias fueran más apropiadas. Ahora, este momento, esta noche. Quiero que te vayas, dijo Patricia, y las palabras salieron con una firmeza que la sorprendió. Esta noche. Empaca tus cosas y vete. A la casa de tu madre, al departamento de Daniela, a un hotel, no me importa. Pero no vas a dormir otra noche bajo este techo. ¿Qué? Rodrigo finalmente encontró su voz, y con ella, su indignación. ¿Estás loca? Esta es mi casa también. No puedes echarme. Esta casa está a mi nombre, respondió Patricia con una calma helada. La compré yo hace 12 años cuando tu consultorio estaba en bancarrota y necesitabas dinero urgente para pagar deudas que nunca me explicaste completamente. ¿Lo recuerdas? Vendí el terreno que heredé de mi madre para rescatarte. Pusimos la casa a mi nombre porque tu historial crediticio estaba destruido. Así que sí, sí puedo echarte. Y lo estoy haciendo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera doña Cecilia, siempre lista con una crítica o un comentario venenoso, dijo nada. La verdad había caído sobre la mesa como un mazo, aplastando todas las mentiras cuidadosamente construidas durante años. Patricia, cálmate, intentó Rodrigo con un tono condescendiente que solo logró enfurecerla más. Estás alterada, no estás pensando con claridad. Mañana cuando te calmes podemos hablar civilizadamente sobre esto. No tomes decisiones apresuradas que después vas a lamentar. ¿Lamentar? Patricia sintió una risa amarga escapando de sus labios. ¿Sabes qué es lo que realmente lamento, Rodrigo? Lamento no haber hecho esto hace 10 años. Lamento cada vez que perdoné una falta de respeto. Lamento cada noche que pasé esperándote mientras estabas con otra. Lamento no haberle creído a mi madre cuando me dijo en mi boda que veía algo falso en tus ojos. Pero sobre todo, lamento haber permitido que mis hijos crecieran viendo este matrimonio tóxico como ejemplo de lo que debería ser el amor. Se volvió hacia Sofía y Mateo, ambos con rostros pálidos y expresiones devastadas. Hijos, perdónenme. Perdónenme por haberles mostrado durante todos estos años que está bien que alguien te trate sin respeto. Perdónenme por haberles enseñado, sin querer, que el amor significa aguantar humillaciones. No está bien. Nunca estuvo bien. Y hoy termina. Sofía se levantó bruscamente de su silla y corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. Mateo, después de un momento de duda, se unió al abrazo. Los tres permanecieron así, unidos, mientras Rodrigo los miraba desde su silla manchada de vino, su poder evaporándose como el humo. «Esto es ridículo», dijo finalmente, intentando recuperar algo de control. «Una escena dramática innecesaria. Siempre has sido demasiado emocional, Patricia. Siempre exagerando todo». «Vete», dijo Patricia simplemente, sin soltarse de sus hijos. «Ahora, mi hijo tiene razón en algo», intervino doña Cecilia con voz temblorosa, intentando salvar la situación. «No pueden tomar decisiones importantes cuando están alterados. Patricia, piensa en tu familia, en lo que dirá la gente». Patricia se separó suavemente de sus hijos y miró a su suegra directamente. «Doña Cecilia, con todo respeto, llevo 23 años preocupándome por lo que diga la gente. 23 años tratando de ser la nuera perfecta, la esposa perfecta para su hijo perfecto. Y míreme ahora. Mire lo que me ha costado. Mi dignidad, mi felicidad. Años de mi vida que nunca recuperaré. No voy a desperdiciar ni un día más». Se volvió nuevamente hacia Rodrigo, quien seguía sentado, ahora con una expresión entre furiosa e incrédula. «Tienes 1 hora», dijo Patricia. «1 hora para empacar lo esencial. El resto lo pueden recoger después, con cita previa. Mañana cambiaré las cerraduras». «Esto no va a quedar así», amenazó Rodrigo, poniéndose finalmente de pie con esfuerzo. «Voy a luchar por esta casa, por mi patrimonio. No puedes simplemente echarme después de 23 años». «Puedo, y lo estoy haciendo», respondió Patricia. «Y en cuanto a luchar por tu patrimonio, adelante.
Tengo todos los registros bancarios. Tengo pruebas de que tu consultorio estaba en números rojos cuando compré esta casa. Tengo los recibos de las colegiaturas que pagué yo sola. Y ahora tengo también las pruebas de tu infidelidad en tu propio teléfono. Así que si quieres hacer esto difícil, podemos hacerlo difícil. Pero no vas a ganar, Rodrigo. Ya no más. Rodrigo la miró como si la viera por primera vez. Esta no era la Patricia que conocía, la que se disculpaba, la que cedía, la que perdonaba. Esta era alguien nuevo, alguien que él había creado sin darse cuenta al empujar demasiado lejos, al cruzar una línea que no se podía descruzar. Sin decir más, Rodrigo salió del comedor hacia la habitación principal. Se escucharon cajones abriéndose y cerrándose bruscamente, pasos pesados de frustración. Los invitados restantes comenzaron a murmurar entre ellos, a recoger sus cosas incómodamente, a escabullirse hacia la puerta con despedidas murmuradas que nadie realmente escuchó. 20 minutos después, Rodrigo bajó las escaleras con una maleta pequeña. Su rostro era una máscara de furia controlada. Se detuvo frente a Patricia, quien permanecía de pie en el comedor, sus hijos a cada lado como guardias silenciosos. «Vas a arrepentirte de esto», dijo con voz baja y amenazante. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida». «No», respondió Patricia con una serenidad que la sorprendió incluso a ella. «El mayor error de mi vida fue quedarme tanto tiempo. Pero ese error termina ahora». Rodrigo miró a sus hijos, esperando quizás una palabra de apoyo, una súplica para que se quedara. Pero ambos permanecieron junto a su madre, sus rostros una mezcla de dolor y determinación. Sin otra palabra, Rodrigo caminó hacia la puerta, la abrió con fuerza innecesaria y salió a la noche. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa como un disparo. Patricia se tambaleó ligeramente. Sofía la sostuvo de inmediato. «Mamá, siéntate. Estás temblando». Era cierto. Ahora que Rodrigo se había ido, ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse, Patricia sentía cómo sus piernas amenazaban con fallarle. Se dejó guiar hasta el sofá de la sala, donde se hundió con un suspiro profundo. «¿Estás bien?», preguntó Mateo, arrodillándose frente a ella, tomando sus manos. «Mamá, dime que estás bien». «Estoy...». Patricia buscó la palabra correcta. «¿Bien? No». «¿Destrozada? Tampoco». «¿Asustada? Sí, pero también algo más». «Estoy libre», dijo finalmente, y al decirlo sintió la verdad de esas palabras resonar en todo su ser. Por primera vez en 23 años, estoy libre. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alivio, de un peso que finalmente se había levantado de sus hombros. Sofía y Mateo la abrazaron, los tres llorando juntos en el sofá, mientras afuera el coche de Rodrigo se alejaba en la oscuridad. No sería fácil, lo sabía Patricia. Habría días difíciles, momentos de duda, noches de soledad. Pero mientras estaba sentada ahí, rodeada del amor incondicional de sus hijos, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, lo mejor de su vida aún estaba por venir. Los primeros días después de aquella noche fueron extraños, como aprender a caminar de nuevo después de años de estar inmóvil. Patricia se despertaba por las mañanas y durante unos segundos todo parecía normal, hasta que recordaba que Rodrigo ya no estaba, que la casa era suya, que ya no tenía que preparar café para dos, ni preocuparse por si él llegaría tarde otra vez, con excusas inventadas. Verónica apareció en la boutique 3 días después de la cena, con 2 cafés grandes y una caja de pasteles franceses de la pastelería cara del centro. «Vine apenas Sofía me llamó», dijo, dejando todo sobre el escritorio de Patricia y abrazándola fuerte. «No puedo creer que finalmente lo hicieras. Estoy tan orgullosa de ti». «Yo tampoco puedo creerlo», admitió Patricia, aceptando el café con manos que todavía temblaban ligeramente cuando pensaba en aquella noche. «Sigo esperando despertar y descubrir que fue un sueño, o una pesadilla, dependiendo de cómo lo mires». «¿Cómo te sientes realmente?», preguntó Verónica, estudiando el rostro de su amiga con esa mirada de psicóloga que podía ver más allá de las máscaras.
Patricia se tomó un momento para pensarlo honestamente. ¿Cómo se sentía? Era complicado. Había alivio, por supuesto, ese peso enorme que finalmente se había levantado de sus hombros. Pero también había miedo, incertidumbre sobre el futuro, vergüenza por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, culpa por el dolor de sus hijos. Me siento como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas, dijo finalmente, aterrorizada pero también extrañamente viva, como si durante 23 años hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Verónica sonrió con esa sonrisa suya, que era mitad compasión, mitad victoria. Eso es normal. Lo que hiciste fue increíblemente valiente, Patricia. No muchas mujeres tienen el coraje de romper con una vida entera, especialmente no de la manera en que tú lo hiciste, públicamente, frente a todos, sin dejar espacio para negociaciones o segundas oportunidades. ¿Hice lo correcto?, preguntó Patricia, y su voz sonaba pequeña, vulnerable. Mis hijos están destrozados, Vero. Sofía llora cada noche. Mateo no ha hablado con su padre desde esa noche. La madre de Rodrigo me llama 10 veces al día dejando mensajes horribles. Y la gente habla. Que hablen, dijo Verónica con firmeza. Siempre van a hablar. Cuando te quedabas hablaban sobre la pobre Patricia que aguantaba todo. Ahora que te fuiste hablarán sobre la Patricia dramática que destruyó su familia. No puedes vivir tu vida tratando de complacer a gente que de todas formas va a criticarte. Patricia sabía que Verónica tenía razón, pero aún así dolía. Dolía ver a sus hijos sufrir. Dolía enfrentar las miradas en el supermercado. Dolía recibir mensajes de personas que hasta hace una semana la saludaban con cariño y ahora la llamaban exagerada, dramática, destruye hogares, como si ella fuera la que había tenido una amante. Pero también había cosas buenas. Pequeñas cosas que iba descubriendo día a día, como dormir en medio de la cama sin tener que acomodarse a un lado, como ver la película que ella quería sin tener que justificar su elección, como desayunar a las 10 de la mañana un domingo sin que nadie la criticara por perezosa, como no tener que explicar cada peso que gastaba en sí misma. Además, continuó Verónica con un brillo travieso en los ojos, escuché que cierto arquitecto de tu pasado volvió a la ciudad. Patricia levantó la vista bruscamente, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. ¿Cómo sabes de Alejandro? Por favor, soy tu mejor amiga. Sé todo. Sé que saliste con él antes de conocer a Rodrigo. Sé que te rompió el corazón cuando se fue a estudiar a España. Y sé que ahora está de vuelta, divorciado, con su propio estudio de arquitectura. Y que preguntó por ti. El corazón de Patricia dio un vuelco que inmediatamente trató de ignorar. No estaba lista para pensar en hombres, en romance, en nada de eso. Apenas llevaba una semana separada. Era demasiado pronto, ridículamente pronto. No estoy interesada, mintió, tomando un sorbo largo de su café para no tener que mirar a Verónica a los ojos. Claro que no, respondió Verónica con un tono que dejaba claro que no le creía ni una palabra. Pero cuando estés lista, él está aquí. Solo digo. Las semanas fueron pasando con una mezcla extraña de lentitud y velocidad. Los trámites de divorcio comenzaron, predeciblemente complicados y desagradables. Rodrigo, fiel a su palabra, estaba peleando por todo. La casa, el negocio, hasta los muebles. Había contratado a un abogado caro y agresivo que enviaba cartas amenazantes cada 3 días. Pero Patricia tenía algo que Rodrigo no esperaba. Documentación. Años y años de recibos, estados de cuenta bancarios, contratos, todo meticulosamente guardado porque ella siempre había sido organizada con los papeles. Cada colegiatura que ella había pagado, cada inversión en el negocio con su propio dinero, cada vez que había rescatado el consultorio de Rodrigo de sus malas decisiones financieras, todo estaba documentado. Tu esposo no tiene caso, le dijo su abogada, una mujer seria y eficiente llamada licenciada Mendoza. Los registros son claros. La casa está a tu nombre, comprada con dinero de tu herencia. El negocio es tuyo, fundado antes del matrimonio y financiado únicamente con tu capital. Él puede hacer todo el ruido que quiera, pero legalmente no tiene piernas sobre las que pararse. ¿Y qué hay de la pensión que él está pidiendo?, preguntó Patricia, todavía incrédula ante la audacia de Rodrigo de pedirle dinero a ella después de todo.
La licenciada Mendoza sonrió con ironía. Eso tampoco va a prosperar. Él tiene su consultorio, tiene ingresos propios. Y con las pruebas de infidelidad que tenemos, incluyendo los mensajes con Daniela y los testimonios de testigos que los vieron en el restaurante repetidamente, no hay juez que le dé razón. De hecho, si alguien tiene derecho a compensación por daños, eres tú. Patricia no quería su dinero. Solo quería paz, cerrar ese capítulo de su vida y comenzar uno nuevo. Pero sentía una satisfacción oscura al saber que Rodrigo no iba a conseguir lo que quería, que por una vez en su matrimonio, él no tendría el control. Sofía comenzó a venir más seguido a la boutique después de sus clases en la universidad. Al principio Patricia pensó que era para cuidarla, para asegurarse de que su madre estuviera bien. Pero pronto se dio cuenta de que su hija estaba genuinamente interesada en el negocio. «Mamá, ¿me enseñarías?», preguntó Sofía una tarde mientras organizaban el nuevo inventario. «Sobre el negocio, quiero decir, ¿cómo lo construiste? ¿Cómo manejas a los proveedores? ¿Cómo decides qué comprar? Siempre me pareció fascinante, pero papá siempre decía que era solo una tienda pequeña sin importancia, entonces nunca presté atención de verdad. Pero ahora veo que es mucho más que eso». Patricia sintió lágrimas picando en sus ojos. Durante años había soñado con compartir esto con sus hijos, con mostrarles lo que había construido, pero Rodrigo siempre minimizaba el negocio, lo hacía parecer insignificante. Entonces los niños nunca mostraron interés real. «Me encantaría enseñarte», dijo, abrazando a su hija. «Me encantaría». Y así comenzó una nueva rutina. Sofía venía 3 tardes a la semana, aprendiendo sobre compras, ventas, atención al cliente, gestión de inventario. Tenía buen ojo para la moda y ideas frescas que Patricia nunca habría considerado. Juntas empezaron a planear una expansión del negocio, tal vez una segunda ubicación, o una línea de venta, en línea. Mateo, por su parte, estaba lidiando con su dolor de manera diferente. Se había mudado temporalmente con Patricia, diciendo que quería asegurarse de que ella estuviera segura. Pero Patricia sabía que en realidad su hijo necesitaba distancia de su padre, tiempo para procesar la traición y la desilusión. «¿Cómo supiste que era el momento?», le preguntó Mateo una noche mientras cenaban juntos en la cocina, solo ellos dos, una comida simple de pasta que habían preparado juntos. «No lo supe», admitió Patricia. «Si hubiera esperado a estar segura, probablemente nunca lo habría hecho. A veces tienes que saltar sin red y confiar en que vas a aprender a volar en el camino». «¿Te arrepientes?», preguntó su hijo, y había tanto miedo en esa pregunta, tanto necesidad de saber que había hecho lo correcto al apoyarla. «Ni un segundo», respondió Patricia con total honestidad. «Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. Me arrepiento de las cosas que toleré, de las oportunidades que perdí por mantener una paz falsa. Pero nunca me voy a arrepentir de haberme ido, de haberme elegido a mí misma finalmente». 2 meses después de aquella noche, Patricia estaba cerrando la boutique cuando alguien tocó en la puerta de cristal. Era tarde, pasadas las 8, y ya había oscurecido. Por un momento sintió un destello de miedo pensando que podría ser Rodrigo, quien había estado particularmente agresivo últimamente en sus mensajes, ahora que el divorcio se acercaba a su conclusión, sin nada de lo que él había esperado obtener. Pero cuando levantó la vista, no era Rodrigo. Era un hombre alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes, con una sonrisa tímida que le resultaba extrañamente familiar y a la vez completamente nueva. Le tomó un segundo reconocerlo, porque habían pasado más de 28 años desde la última vez que lo vio. «¿Alejandro?», preguntó, abriendo la puerta con manos que súbitamente se habían vuelto torpes. «Hola, Patricia», dijo él, y su voz era más grave de como la recordaba, pero igual de cálida. «Sé que es raro que aparezca así, de la nada. Verónica me dijo dónde encontrarte. Espero que no te moleste». «No, no me molesta», respondió Patricia, todavía en shock. «Solo estoy sorprendida. Escuché que habías vuelto, pero no pensé que... Quería verte», la interrumpió suavemente. «Cuando me enteré de que te habías separado, no para aprovecharme de la situación o algo así, sino porque nunca te olvidé, Patricia. Todos estos años, incluso cuando estaba casado,
Siempre me pregunté qué habría pasado si no me hubiera ido a España, si hubiera luchado más por nosotros. Patricia sintió su corazón acelerarse de una manera que no había sentido en décadas. Era aterrador y emocionante a la vez. Alejandro, yo acabo de salir de un matrimonio muy complicado. No sé si estoy lista para... Lo sé, dijo él rápidamente. Y no estoy aquí para presionarte o para comenzar algo inmediatamente. Solo quería verte, hablar contigo, tal vez tomar un café algún día si tú quieres. Sin presiones, sin expectativas. Solo dos viejos amigos poniéndose al día. Patricia lo miró realmente por primera vez. Ya no era el chico de 23 años que se había ido a España con sueños en los ojos. Era un hombre maduro, con arrugas alrededor de los ojos que sugerían que había sonreído mucho en su vida, pero también con una tristeza en la mirada que hablaba de desilusiones propias. Era real, imperfecto, humano, y algo en eso la atrajo más que cualquier perfección juvenil. Un café suena bien, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. ¿Mañana por la tarde? Hay una cafetería nueva a 2 cuadras de aquí. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el sol saliendo después de una tormenta larga. Mañana por la tarde es perfecto. Esa noche, mientras Patricia se preparaba para dormir en su cama que ya no se sentía demasiado grande, sino perfectamente cómoda, pensó en todo lo que había pasado en los últimos 2 meses. Había perdido un matrimonio que había durado 23 años, pero había ganado algo mucho más valioso. Se había ganado a sí misma. Miró el espejo del tocador, el mismo espejo frente al cual se había maquillado miles de veces durante su matrimonio, siempre tratando de verse más joven, más atractiva, más perfecta para un hombre que nunca la valoró. Pero ahora, mirando su reflejo, vio algo diferente. Vio a una mujer de 47 años, con algunas arrugas alrededor de los ojos, con canas que estaba comenzando a dejar crecer naturalmente porque le gustaban, con una fortaleza en la mirada que no había estado ahí antes. «Hola», le dijo a su reflejo, sintiendo tonta pero también libre. «Mucho gusto. Soy Patricia. Y estoy bien». Su teléfono vibró. Un mensaje de Verónica. «Entonces te vi con Alejandro saliendo de ¿Tu boutique? Cuéntame todo». Patricia sonrió, escribiendo de vuelta. «Mañana te cuento. Tenemos una cita para café. Sabía que esto iba a pasar. Te dije que cuando estuvieras lista...». «Todavía no sé si estoy lista», escribió Patricia honestamente. «Pero creo que está bien no estar completamente lista. Creo que está bien tener miedo y hacerlo de todas formas. Mira quién está dando cátedra de valentía ahora. Mi niña creció». Patricia dejó el teléfono y se metió bajo las sábanas limpias que olían a lavanda. Su aroma favorito que Rodrigo siempre había dicho que le daba dolor de cabeza, entonces ella nunca usaba. Ahora toda su ropa de cama olía a lavanda y era maravilloso. Pensó en Alejandro, en la posibilidad de un nuevo comienzo, pero sin la desesperación de necesitarlo. Pensó en su negocio, en los planes que estaba haciendo con Sofía, en cómo por primera vez estaba emocionada por el futuro sin el peso del pasado, arrastrándola hacia abajo. Pensó en sus hijos, en cómo, aunque estaban heridos, estaban sanando, y en cómo su relación con ellos se había vuelto más honesta, más real. No todo era perfecto. Todavía había noches difíciles, momentos de duda, llamadas de abogados, mensajes desagradables de Rodrigo. Doña Cecilia había propagado rumores horribles sobre ella en el vecindario, llamándola rompehogares, loca, histérica. Algunas amigas que Patricia pensaba que eran verdaderas habían desaparecido, incapaces de manejar el drama o eligiendo el lado de Rodrigo porque era más conveniente socialmente. Pero también había descubierto quiénes eran sus verdaderos amigos. Verónica, por supuesto, inquebrantable como siempre. Pero también Marina, su vecina de al lado que apareció con comida casera cada semana durante el primer mes. La señora López de la tintorería que le dio un descuento del 50% en toda su ropa cuando se enteró, diciendo que ella también había dejado a un esposo infiel hace 30 años, y fue la mejor decisión de su vida. Carlos, su contador, que le ofreció asesoría legal gratuita porque, según dijo, admiraba su valentía. Y sus hijos, sobre todo sus hijos, que aunque estaban procesando su propio dolor, nunca la habían hecho sentir culpable.
Nunca le habían pedido que volviera con su padre. Nunca la habían hecho dudar de su decisión. Eso, pensó Patricia, era el mayor regalo. Había roto el ciclo. Sus hijos no crecerían pensando que está bien sacrificar tu dignidad por mantener apariencias. Cerró los ojos, sintiendo por primera vez en décadas esa paz que viene de saber que estás en el camino correcto, aunque sea difícil, aunque dé miedo, aunque no sepas exactamente a dónde te lleva. En algún lugar de la ciudad, en un departamento pequeño que compartía con Daniela, Rodrigo probablemente estaba furioso, planeando su próximo movimiento legal, rumiando sobre la injusticia de todo. Pero eso ya no era problema de Patricia. Él ya no era su problema, y esa realización la llenó de una alegría tan pura que casi dolía. Mañana tendría café con Alejandro. Pasado mañana continuaría con los trámites del divorcio. La próxima semana tendría una reunión con un inversionista interesado en expandir su boutique. El mes que viene Sofía comenzaría a trabajar oficialmente en el negocio. Y algún día, no muy lejano, este capítulo doloroso de su vida sería solo eso. Un capítulo. Una parte de su historia, pero no toda su historia. Patricia se durmió con una sonrisa en los labios, soñando no con el pasado sino con el futuro, con todas las posibilidades que se abrían ante ella como un libro nuevo esperando ser escrito. Y por primera vez en 23 años, fue ella quien sostenía la pluma.